Hay un lugar donde nos mostramos tal y como somos, un lugar donde nada podemos ocultar. Hoy nos vamos a ver frente al espejo con Alba Zaret Rodríguez. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Frente al Espejo. A esta hora te saluda Alba Zaret Rodríguez, contenta de acompañarte como siempre, llevándote temas que te van a ayudar, que te van a enriquecer, transmitiendo para las plataformas de Movida Hispana y también Frente al Espejo, Alba Zaret. Hoy súper contenta, me encuentro con un gran amigo de la casa, Roberto Ocando. Roberto, ¿cómo estás? Gracias Alba por la invitación, de verdad, un honor estar acá. Gracias Roberto por estar con nosotros. Roberto es asesor financiero, es abogado, profesional, es venezolano, es esposo, es padre y bueno, Sí. Vamos a estar hablando hoy un tema bien interesante que yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas. ¿Cómo afecta la migración a los hijos? Cuando ya tú tienes hijos y decides moverte de país, realmente cuando los padres toman estas decisiones, muchas veces son decisiones difíciles y hay unos cambios. Y uno de los más afectados muchas veces son los hijos, Roberto. Tal vez depende de las edades, puede ser que a unos les afecte más, a otros les afecte menos, depende de las personalidades, depende del país también donde las personas se vayan, depende de que si en ese lugar hay amigos, hay familia, hay muchos factores, pero en general afecta. De acuerdo a tu experiencia, Roberto, ya tienes 3 años que te moviste de Venezuela a los Estados Unidos. Bueno, primero vivías en Panamá, ¿cierto? Sí, correcto. Pero cuéntanos en general, ¿cómo ha sido tu experiencia? Sí, mira, desde ese punto de vista de los hijos, para nosotros fue un reto muy grande, a pesar de que nuestros hijos son unas personas obedientes, digamos que muy calmados, no son rebeldes, no han sido. Pero la emigración a ellos le ha pegado de distintas maneras, ¿no? Claro. Y obviamente como padre, inicialmente cuando tú tomas esa decisión, se la comentas por la edad que ellos tenían. Estamos hablando de 10, 11 años que tenían en ese momento. Pero realmente ellos lo que hacen es acatar una instrucción, ¿no? Exacto. Y bueno, obviamente nosotros nos preocupamos por la situación que pueden estar pasando emocional y hacemos lo mejor posible, pero todos sabemos que cuando emigramos el foco es cómo solventar las facturas, cómo pagar las cuentas, cómo proveer y bueno, que ellos empiecen como una nueva vida. Exacto. Y asumimos que yendo a la escuela y entrando en una rutina ya es suficiente mientras nosotros nos ocupamos, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, en estos últimos tiempos, ya mi hija tiene 18 años, 17 años, va a la universidad y bueno, empiezan otras dudas, ¿no? Claro. Porque en esa etapa ya empezamos a definirnos, ¿no? Como personas, como profesionales, ¿no? Y me di cuenta que de alguna manera ese proceso de haber dejado atrás muchas cosas puede afectar el futuro de la decisión que va a tomar. Wow. Eso es tremendo lo que estás diciendo. Cómo muchas veces la decisión que se tomó puede afectar el futuro. Y yo creo que eso es donde muchos padres a veces sienten tal vez ese temor. ¿Cómo hacemos justamente para brindarles a nuestros hijos, cuando a la hora de emigrar, lo mejor posible? Porque el corazón de todo padre, Roberto, es darle lo mejor a nuestros hijos. Es que ellos no sufran, es que ellos estén bien, incluso que les vaya mucho mejor que a nosotros. Pero obviamente al tomar las decisiones de emigrar, por supuesto, hay cosas que a veces son un poco más difíciles. En tu caso, por ejemplo, a tus hijos en el tema del idioma, de las relaciones, ¿cómo esto les afectó a la hora de llegar acá? Sí, mira, ese es un buen punto. Yo recuerdo que cuando llegamos aquí a Estados Unidos y ellos ya estaban estudiando, nos tocó ir a la escuela en estas reuniones de padres y mi esposo y yo, después que terminamos esa noche, nos vemos las caras y wow, o sea, el impacto, o sea, nos vimos a nosotros mismos como si fuésemos niños, Wow. recibir toda esa información de todos esos maestros en inglés, o sea, tendríamos que reconocer a nuestros hijos de lo valientes que fueron, de Wow. ir a la escuela, de Exacto. seguir yendo, a pesar de quizás no entender absolutamente nada de lo que le estaban diciendo, tener que hacer tareas, tener que representar examen, tener que salir bien, porque para nosotros estaban en una escuela. Claro. Igual tú seguías como en el ritmo de la exigencia de sacar buenas notas, de tener que cumplir con todo, pero ellos tenían un reto mucho mayor. En el caso de nuestros hijos, no se quejaron, no fueron tan resistentes al proceso. Pero cuando lo evaluamos hacia atrás, dijimos, wow, o sea, ellos no dijeron nada,
pero salieron adelante. Entonces, eso les generó una fortaleza, pero también en nosotros un poco de entendimiento y conciencia del valor que ellos han ido cultivando y de cómo nosotros podemos de otra manera también empezar a apoyarlos un poco más e ir un poco más allá. Y te cuento una anécdota. Lo normal para nosotros es que ellos llegan de la escuela y ¿cómo te fue? No, bien, todo bien, tarea. Y normalmente hasta ahí llega la conversación. Claro. Todo bien. Pero la realidad es que necesitamos nosotros como padres tomarnos un poco más de tiempo e ir Exacto. allá. Entonces, en ese proceso he podido ver que suma mucho. 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora con ellos, escuchándolos, más que preguntándole cosas. Ellos empiezan a hablar y a desarrollar cosas que quizás te va a sorprender, y nos ha sorprendido a nosotros, a mi esposa y a mí, cómo ellos han evolucionado y cómo han ido madurando. Wow. Y es que muchas veces, Roberto, en la dinámica, porque ya de por sí los padres que tienen que moverse, hay un estrés natural de enfrentarse a un nuevo trabajo, a empezar a hacer cosas incluso que no hacías antes en tu país, el enfrentarse, y a veces en esa dinámica del estrés que los padres pueden estar llevando, de ahora la carga económica, del trabajo, pues se puede perder de vista lo que los hijos están viviendo. Se puede perder de vista muchas veces que ellos están viviendo también un proceso muy difícil, que tienen que enfrentarse todos los días a un idioma que no entienden, a personas que no conocen, a incluso... ¿cuál es tu recomendación a los padres en ese sentido? ¿Cómo mantener esa comunicación con los hijos a pesar de que ellos también están viviendo un estrés muy fuerte, en el caso de los padres? Sí, mira, yo tuve la oportunidad de hablar con un psicólogo colombiano en mi etapa de delivery, y yo le preguntaba eso. Él me decía, mira, tu hija tiene 18. Por el ritmo americano, aquí dejan a los hijos como que ya que tomen sus decisiones a partir de los 15 y 16, pero eso no está bien. Nosotros tenemos que mantener nuestras tradiciones porque están correctas. Tus hijos todavía a los 17, 18, 19, 20, 21 todavía no tienen la madurez suficiente para tomar decisiones al 100%. Entonces, yo me impacté porque obviamente ya mis hijos van a una edad ya madura. Claro, y claro. no esperaba que él me dijese eso. Y tiene mucho sentido. Entonces, no se trata de imponerle nada, sino sentarse a dialogar un poco y estudiar con la experiencia que nosotros tenemos, porque la tenemos a nivel de lo que hemos vivido en general, y tratar de orientar un poco esa decisión y soportar esa decisión. Porque si tú lo imaginas así, una persona de esa edad, 18 años, y diga, no, tú toma tu decisión. Eso es fácil para un padre, decirle a un hijo, toma tu decisión. Pero si te colocas en los zapatos de tu hijo, él se va a sentir solo. Yo fui el que tomé la decisión solo. Y esa responsabilidad la va a tener hacia adelante. Claro. No es igual que yo le diga a mi hijo, bueno, vamos a probar esto. ¿Qué pasa si no te gusta? Yo te apoyo en lo que viene, y él se puede sentir o ella se puede sentir un poco más segura de decir, ok, mi papá o mi mamá me está dando la oportunidad de que puedo probar y que puedo fallar y van a estar allí. Eso no hay que darlo por sentado, no hay que darlo como que es una garantía. Entonces, necesitamos dar un poquito más de esfuerzo, creo yo, en nuestros hijos que ya van en esa etapa. Claro, qué bueno. Y que realmente algo que decías que me llamó la atención hace un rato, y es que cuando le preguntabas a tus hijos cómo estás, ellos decían todo bien, pero por dentro tal vez estaban en un proceso. Y entonces a veces es como descifrar, realmente a veces tratar de interpretar qué es lo que ellos están viviendo que a veces nosotros no estamos viendo o que ellos no nos están comunicando. Porque a veces porque ellos ven que mis papás están estresados, están ocupados, están pendientes de muchas cosas, ¿cómo yo voy a venir a traerle otro problema más? Y muchas veces esos hijos están sufriendo por dentro. ¿Cuáles son tus recomendaciones en ese caso, Roberto? ¿Cómo ir más allá, los padres ir más allá para saber realmente que los hijos están bien? Mira, yo creo que pasa por un tema de decisión, de que como padres es nuestra primera responsabilidad. Exacto. O sea, decidir que voy a dar la milla extra. En mi caso, creo que mi esposa me apoya muchísimo en ese aspecto de mantenerse centrada y pendiente de ellos. Creo que alguien en la familia debe tener ese rol. Exacto. Pero, es mi creencia, creo que la madre siempre es mucho más protectora. Nosotros... como hombres, como padres de familia, creo que estamos más pendientes del tema de proveer, de garantizar que la casa no falte nada, pero tenemos que involucrarnos definitivamente, apartar un espacio para hacerlo. No es sencillo, no es fácil, por eso le digo que parte de una decisión y decir, ok, voy
buscar la manera de que, a pesar de que mi hijo o mi hija no quiera abrirse a la primera, de insistir, buscar los espacios en el momento correcto. Exacto. Y tratar de llevar las cosas como de alguna manera que ellos puedan empezar a abrirse. Claro, y en este caso, tu llamado sería, o tu mensaje a los padres es no dar por sentado que lo que estás viendo nada más, no quedarte con lo que ellos te están diciendo, sino siempre ir un poquito más allá. Y eso va a llevar tiempo, como tú dices, eso va a requerir un esfuerzo, que es lo que muchas veces, Roberto, los padres no dan, y no porque no quieran, es porque a veces estás tan metido en tus cosas, o cada quien en sus cosas, que cuesta hacer esos esfuerzos. Y yo creo que esto es un mensaje muy importante. Hablábamos hace rato algo que me llama la atención, y es la importancia, tomando en cuenta de cómo afecta a los hijos el tema de la migración, es las relaciones. La importancia de que ellos comenzar a relacionarse. Cuéntanos un poco qué piensas de esto. Sí, mira, yo te voy a comentar algo personal. Yo cometí un error al emigrar con más de 3 años acá, y por lo que hacía, trabajo remoto, yo no me involucré mucho con la comunidad, no me involucré mucho ni con la iglesia, ni hacer ningún curso, ni establecer una red de conexión. Al darme cuenta de eso, yo sentí que ese es el capital que nosotros perdemos, real capital que nosotros perdemos al emigrar. Más allá del dinero, más allá de la casa, de los bienes que puedas haber tenido, cuando tú migras, tú tienes que construir tu capital social nuevamente, desde cero. Tu médico, tu odontólogo, el mecánico, todas esas personas de confianza que te pueden, tu red de apoyo, tu red de aporte. Y yo no había construido eso. Ok, sí tengo unos conocidos, amigos y todo eso, pero ¿hasta dónde llega ese apoyo? Porque a nivel emocional te da seguridad. Te da como que hay alguien que te pueda atender un teléfono y en un momento de bajo te puede escuchar y quizás te pueda dar una recomendación de una solución a un problema. Exacto. Entonces, cuando emigramos, yo creo que el llamado para nosotros como padres es empezar a construir ese sistema, esa red, dedicándole tiempo, a pesar de que quizás no tenemos el tiempo por el trabajo que estamos haciendo. Buscar los caminos y buscar crecer también a nivel de la red de apoyo. Creo que eso es muy importante. En ese caso, ¿cómo crees tú que a los hijos les afecta el estar aislados de repente, nada más en una dinámica colegio, casa, colegio, y de repente ir al supermercado una vez a comprar algo? O sea, ¿cómo afecta el no relacionarse, el no tener amigos, el no tener, en este caso, de acuerdo a tu experiencia? Sí, mira, yo creo que afecta muchísimo, y hoy tenemos, no digamos un enemigo, pero sí algo que los hace que ellos se encierren más, que es las redes sociales. Nosotros no hemos tenido tanto problema con eso, pero tenemos que tratar de irlos involucrando en algunas actividades que estemos haciendo nosotros como padres. Exacto. El reto que tenemos nosotros como padres es qué estamos haciendo. Si estamos haciendo un trabajo que nos exige 50, 60, 80 horas a la semana, que hay 2, 3 trabajos, quizás no tenemos el tiempo. Entonces ahí el reto es primero buscar cómo nosotros crecer y buscar ese tipo de trabajos que nos den una calidad de vida un poco mejor. Quizás tendremos que desarrollar una nueva educación o una nueva profesión, o buscar mejorar el idioma, el mismo tema del network, ver cómo esas personas que están haciendo otras cosas pueden darnos una nueva visión y cambiar de trabajo para poder empezar a mejorar nuestra calidad de vida y mejorar la calidad de vida de nuestra familia. Entonces todo es una cadena, todo está conectado. Y te decía hace rato del ejemplo también, de los ejemplos que le estamos dando a nuestros hijos con las acciones. Yo soy profesional. En mi país me gradué y tuve la oportunidad de hacer otros títulos, de hacer otros títulos fuera del país. Pero cuando llegué a este país, lo que fui a hacer es delivery, o lo que fui a hacer es warehouse y todo eso. Ese es el ejemplo que yo le estoy dando a mis hijos. Entonces, ¿cómo les digo yo como padre, ve a estudiar si yo no me estoy ganando la vida como eso? Ellos no están quizás al nivel de pensar, bueno, yo sé que tú estás haciendo un sacrificio por nuestra familia. Claro. Ellos simplemente lo que están viendo es lo que tú haces. Claro. Entonces, nosotros también tenemos que subir nuestro nivel de conciencia y decir, ok, ya tengo 2 años aquí, ya tengo 3 años aquí, ya logré una estabilidad. En lugar de comprarme un carro nuevo, o en lugar de comprarme una casa nueva, y seguir haciendo lo mismo, ¿cómo yo elevo
mi nivel de ingreso, elevo mi calidad de vida, elevo mi nivel de conciencia y después puedo darle un poco más de calidad de vida a mi familia. Es contraintuitivo lo que estoy diciendo, yo lo sé, pero es parte del proceso que tenemos que tratar de ir desarrollando. Claro. Primero tenemos que tratar de estabilizarnos y después podemos ver un poco más el tema material, que siempre va a estar ahí, siempre vamos a tener la oportunidad. Entonces, qué bueno. No, y me parece bien interesante lo que estás diciendo, porque muchas veces lo que mencionabas, las profesiones con las que muchas veces las personas llegan, obviamente tienen que hacer otras cosas cuando tienen que estabilizarse. Algunos pueden continuar de acuerdo a la profesión que tenían, la mayoría no, tiene que empezar haciendo otras cosas y los hijos obviamente están observando esos patrones y eso pudiera ser un factor en la parte educativa que muchos padres a veces no esperan porque dicen, bueno, yo quisiera que mi hijo fuera a la universidad, que estudiara una carrera y tal vez lo que están viendo es que hay otras cosas que les puede dar dinero más rápido sin tener que esforzarse en un estudio y eso pasa mucho en este país. Roberto, ¿qué piensas tú? Sí, definitivamente. Yo creo que este país ha ido cambiando económicamente y sabemos que hay personas que nacieron acá, que se criaron acá y que simplemente con un trabajo, sin haber ido a la universidad, sin haber tenido una educación, pueden mantener una casa y una familia. Ese no es el ejemplo que nosotros traemos. Normalmente, por lo menos en el caso del venezolano, está acostumbrado a estudiar. Exacto. Pero nosotros rompimos esa costumbre al llegar aquí y decir, puedo hacer lo que sea. Entonces tenemos un vacío, un gap ahí entre lo que somos, lo que estamos haciendo y lo que nosotros en nuestra mente pueden hacer nuestros hijos o deberían hacer nuestros hijos. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestras acciones podemos volver a dar el ejemplo que a nosotros nos dieron? Exacto. Más allá de que si van a la universidad o pueden sacar una licencia de profesional, que en este país hay muchas oportunidades para eso, cómo ellos no quedarse en el trabajo de $15, de $16, y sino empezar a pensar y aprovechar el tiempo para irse desarrollando como profesional. Creo que el reto lo tenemos nosotros primero como padres y darle el ejemplo lo mejor posible de crecimiento. Qué bueno que lo estás mencionando, que tengan una mentalidad de crecimiento y no quedarse y conformarse con lo que pueden, nada más como para vivir, ¿no? Que ya puedan ir un poco más allá. Y algo que siempre he escuchado y es que los hijos empiezan desde nuestros hombros. Obviamente, lo que te tocó, por ejemplo, a ti vivir, ya tu hija no lo va a vivir porque ya obviamente ya está empezando desde otro piso y eso es lo maravilloso, que nosotros como padres le damos otro piso a nuestros hijos y sucesivamente, así va a ser ella con sus hijos. Entonces, qué hermoso, y yo creo que si hay algo que yo como padre a todos agradecemos, es hijos agradecidos, cuando dice, oye papá, mamá, yo veo el esfuerzo que están haciendo, yo veo el esfuerzo de o lo que tienes que levantarte a tal hora a hacer cosas o hacer cosas que a lo mejor no te gustan, pero para darnos lo mejor. Y yo creo que, ahora, no siempre pasa así, Roberto, y hay hijos a veces que no agradecen pero también tiene que ver mucho en la parte emocional de los padres. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo los padres tienen que prepararse emocionalmente para estos eventos, sobre todo de migración? Porque hay una serie, entra el estrés, entra la ansiedad, entran muchas áreas y que eso puede afectar en la crianza también. ¿Qué piensas tú de cómo los padres emocionalmente deben trabajar en ellos mismos a la hora de criar a hijos cuando tienes que moverte a otro país? Sí, mira, es un tema complejo. Yo te puedo hablar más de mi experiencia, o sea, mi experiencia en mi familia, con mi esposa y mis hijos. Nosotros somos una familia que nos formamos en la Iglesia Católica en Venezuela y nos hemos mantenido en la fe y en dificultades. Es la palabra y la escritura lo que nos ha ayudado a salir adelante. Y para mí, en este caso, obviamente respeto todas las creencias. Creo que la fe de algo mejor, la fe en Dios, la fe en Jesucristo, es lo que a nosotros nos ha ayudado a seguir adelante. A partir de ahí viene el mismo tema, decir, bueno, ok, ¿cómo busco ayuda? O sea, porque no aceptar de que no nos la sabemos todas. Y yo le digo a las personas en el tema, por lo menos financiero, que es donde yo trabajo, que si cuando tú tienes un problema de salud, vas al médico. Claro. Pero si tienes un problema financiero, quizás no pides ayuda a alguien que te pueda dar una asesoría. En el caso emocional es lo mismo. Quizás estamos
un poco estigmatizados con el psicólogo, con el psiquiatra, y no nos acostumbramos a que esas personas también nos pueden dar una ayuda en esos temas y poder irnos desarrollando. Viene un tema de aceptación, de humildad, de decidir de entender que no tenemos todas las respuestas y que podemos buscar ayuda para poder ayudar a otros. Exactamente, y creo que acabas de decir algo muy importante, buscar ayuda. El que si yo no me la sé todas y si hay algo con lo que estoy lidiando, es necesario trabajarlo, porque a la final, y tomando rescatando lo que hoy estamos hablando de los hijos, que yo creo que eso es algo sagrado para todos los que tienen hijos, que tú no quieres hacerle daño a tus hijos. Nadie le quiere hacer daño a sus hijos, pero muchas veces por el desconocimiento, la ignorancia o metido tanto en las cosas te puedes perder de vista y puedes estar haciéndole daño a tus hijos. Y a veces es muy triste porque te puedes dar cuenta ya a un largo tiempo, no te das cuenta en el momento. Y ya cuando te pasan la factura, tu hijo dice, pero ¿en qué momento yo te hice esto? Y no te das cuenta. Y yo creo que eso es algo que es muy triste para los padres. Y si se puede evitar, muchísimo mejor. Y yo agradezco mucho, Roberto, que tú nos estés dando tu experiencia de acuerdo a lo que a ustedes les ha tocado trabajar, a tu esposa. Y me encanta que hayas dicho que han hecho un equipo, tu esposa y tú, 100%. para poder llevar, porque no es nada fácil. Y como lo dijiste, esto es de valientes, o sea, esto es una tarea de valientes. No todo el mundo tiene esta capacidad de salir de un país y sobre todo con hijos, de enfrentarse a una nueva vida, y esto le ha tocado a muchísimas personas, y la verdad que desde esta plataforma queremos justamente brindar estas herramientas de cómo hacer para tener una mejor calidad de vida a los padres que emigran, cómo trabajar con sus hijos, y por supuesto que esto pueda ser de algo positivo. Y en este caso, Roberto, hoy día, ¿cómo evalúas, de acuerdo a todo, tu mensaje a los padres, qué tienen que hacer? Bueno, parte del amor, rescatar eso por lo cual tomaron la decisión de salir. Yo creo que todos, en el momento que tomamos la decisión de salir del país, fue por amor a nuestra familia, por creer que podemos tener un futuro mejor, por inconformes. Y creo que a pesar de, no importa lo que estén viviendo, porque cada persona, cada familia tiene un nivel de logros. Exacto. Volver a eso que razones, a ese propósito por el cual salimos del país. Y desde allí empezar a construir. O sea, exacto. Nos podemos quedar en la zona de confort. O sea, diciendo, ok, me alcanza para pagar los biles, pago todas mis facturas, salgo de vacaciones una vez al año, cuando pueda, pago mis cuentas. Y podemos vivir así. Y pueden pasar 20 años así. Exacto. Pero si nosotros volvemos a las razones por las cuales tomamos la decisión de emigrar, quizás desde allí podemos decir, esto no es suficiente. Y empezar a volver a replantear cosas, a crecer, a buscar los caminos, porque la realidad en el caso de los emigrantes que están en este país, en Estados Unidos, estamos en el país más rico del mundo. Así es. No tenemos ninguna razón para conformarnos. Aquí el cielo es el límite. Tenemos que poner nuestra parte y salir adelante. Eso. Así es, que importante. Y lo que mencionabas, el recordarnos la razón por la que salimos. Y a veces en esas razones, muchas veces, con el deseo de surgir, pero no perder de vista lo sagrado que tenemos, que es la familia. Que esto yo creo que es algo muy importante. Roberto, hablabas hace un rato también del tema de las raíces. Y que obviamente cada país, por supuesto, tiene sus costumbres, tiene sus maneras de muchas cosas, desde la comida, desde la música, desde la parte cultural, desde muchas áreas, tradiciones. ¿Qué piensas tú de la importancia de mantener las raíces y las tradiciones? En este caso, tú eres venezolano, le pasa, por supuesto, a los mexicanos, salvadoreños, colombianos y todo, pero cuando migran, la importancia de mantener las raíces. Qué bueno que lo tocas, mira. Nosotros tenemos una experiencia, voy al tema personal. Desde que nacieron nuestros hijos teníamos una costumbre del Día del Padre, del Día de la Madre, hacíamos un desayuno en casa. Esas ocasiones especiales, el cumpleaños de mi esposa, el cumpleaños mío, hacíamos algunas cosas e involucrábamos a nuestros hijos desde pequeños. Lamentablemente después de la migración no lo hicimos con tanta regularidad y tanta consistencia, ¿no? Y ellos en algún momento lo reclamaron, ¿no? Lo dijeron, hey, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué no hacemos el desayuno? Entonces, cuando tú nombras las tradiciones, sí, nosotros tenemos tradiciones de lo que vivíamos quizá en Carnaval, en Semana Santa. Pero yo creo que también, y una de las más importantes es las que tú tenías y las que tenía tu familia,
ese 31 de diciembre, quizás ese 24, más allá de lo Exacto. material. Porque un desayuno, como te comentaba, es simplemente un gesto. Claro. En el caso me toca a mí hacerle el desayuno a mi esposa el día de cumpleaños, el día de las madres. Ok. Involucrar a mis hijos. Y ellos veían eso como algo que se les quedó grabado en su conciencia. Como algo bonito, algo que pasó. Seguramente no te acuerdas de qué comiste ayer o qué comiste hace una semana, pero te acuerdas qué pasó hace 3 o 4 años donde hicimos ese desayuno. Entonces, eso te da seguridad como persona. Y creo que es importante que volvamos también a lo mismo. O sea, tratemos de no perder eso. Nos integremos. En el caso del Thanksgiving, por ejemplo. Tengo amigos ya que me dicen, mira, ¿qué vas a hacer en Thanksgiving? Ven. Entonces nos podemos unir todo eso que tenemos, que es lo que traemos, Claro. y con lo que tenemos aquí para poder combinar las dos cosas. Hacer una fusión en este Claro. caso. Y yo creo que eso es muy importante y definitivamente es algo que es muy valioso, el poder tener esas raíces y no olvidarse de dónde venimos, no olvidarnos de quiénes somos, de dónde salimos, de nuestras raíces, porque es algo que realmente vale muchísimo la pena y sobre todo nuestros hijos lo van a apreciar tal vez en el futuro. Sí. Roberto, este tema es definitivamente súper apasionante y sé que muchos padres pueden sentir esta información como algo valioso para justamente desarrollar esta relación con sus hijos y sentir que no son los únicos que puedan estar viviendo situaciones difíciles, el enfrentar los temores, sobre todo cuando ya los hijos son adolescentes, que empiezan a relacionarse ya con otras personas, incluso de otras culturas. Es un tema complicado. Es un tema de identidad y Claro. es un tema que nunca termina realmente. Exacto. Roberto, ya casi estamos terminando. Tu mensaje final sobre a los padres, ¿qué recomendaciones les quieres dar? Mira, yo creo que ya lo hablamos. O sea, el tema de rescatar, creo yo, me voy con el tema de rescatar la razón por la cual emigramos, que normalmente está asociada a la mejora personal, la mejora de nuestra familia, y no estar en el estado de confort del horario de lo que estemos haciendo, y saber que si esa fue la razón, tu familia, eso es lo más importante. Tienes que seguir creciendo, seguir poniendo el tiempo a tus hijos hasta que ellos puedan volar y hacer lo que ellos quieren, buscar ese camino y ayudarlos hasta que ellos logren su objetivo y su definición. Así es, excelente. Y algo importante, la comunicación con los hijos, no dar por sentado de que si ya prácticamente no estás viendo nada raro, todo está bien, el poder conversar, el buscar ayuda, padres, es importante que también busquen ayuda si necesitan terapia, si necesitan la parte emocional, porque Claro. no es fácil, si los padres de por sí también están viviendo una carga muy difícil. Roberto, ¿dónde las personas te pueden ubicar? Eres asesor financiero, Sí. que también esta es otra área en este país que es bastante complicada. Interesante. Sí. Sí, mira, me pueden ubicar en mis redes sociales, Roberto Ocando M en Instagram, y por ahí pueden buscar toda mi información. Buenísimo, excelente. Y gracias, Roberto. Aprecio muchísimo que nos hayas contado un poco de tu historia, tu experiencia sobre estos temas y sé que para muchas personas esto está siendo una información muy valiosa. Amigos, nosotros llegamos al final de Frente al Espejo. Recuerden este programa en las plataformas de Movida Hispana y Frente al Espejo Alba Zaret. Que tengan un feliz día. Hemos llegado al final. Hoy conociste una gran historia que te hizo ver Frente al Espejo con Alba Zaret Rodríguez por Movida Hispana.